Soy Natalia Aruguete, soy investigadora, pero hay algo que me atrajo toda mi vida, que en su momento pude hacerlo con mayor dedicación y después las inclemencias corporales me lo fueron evitando, que es correr. He sido atleta durante 30 años. Hay 3 libros que me marcaron profundamente. Uno es Rayuela, el otro libro es El Buda de los suburbios y el tercer libro que más me marcó fue El proceso de Kafka. El lugar preferido para escribir es en mi casa, en mi estudio, y me siento muy cobijada por una biblioteca que tengo detrás, donde casi están todos los libros que se me caen encima, pero eso es como que me ampara. Me habría gustado ser Mafalda, un poco mejor peinada que Mafalda, pero me siento muy identificada con todas las problemáticas existenciales que atraviesan a Mafalda. Y la literatura para mí es como un espacio de cobijo, un espacio de descanso. Libros, historias y autores. Notas al pie. Un podcast original de Radio 10. Con la conducción de Ana Correa. Natalia Aruguete, qué lindo tenerte acá en Notas al Pie. Muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿esto es un podcast o no es un podcast? Bueno, se va armando, ¿no? Me parece que es una co-construcción, como diríamos en redes sociales, se va armando. Esperemos que lo sea. Porque, digamos, esta pregunta no quiere decir que nos agarró una duda existencial, sino es un poco de lo que habla nosotros contra ellos, que todo puede ser o puede no ser. Qué difícil eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder ver algo distinto? O sea, ¿quién nos cree? Y bueno, es una lucha por los consensos, me parece, ¿no? Nada está dicho, me parece, ya a esta altura del partido, y menos aún después de una pandemia, donde tantas cosas se pusieron en cuestión y donde hay una suerte de posverdad de la pandemia. Una de las cuestiones que me pareció, bueno, a mí me encanta leer lo que escribís vos con Ernesto Calvo. Hay una frase que uso de hace 3 libros atrás que siempre uso en cualquier cuestión de comunicación, que es eso de saltar los barrios. Como que en las redes sociales hay barrios que no se cruzan. Y a mí me encanta confundir a los algoritmos, porque los algoritmos te van agrupando en gente que piensa lo mismo que vos. Me interesó mucho el concepto que traen ahora, que es la adjudicación. A ver, ¿querés explicar vos qué es la adjudicación en los mensajes polarizados en las redes sociales? Nosotros tomamos la idea de adjudicación como si imagináramos un partido de fútbol o una sentencia judicial, ¿no? Donde hay una sentencia alrededor de ganadores y perdedores, de culpables y víctimas. Cuando pensamos en las comunicaciones, en este caso solemos usarlo muy productivamente para pensar en las intervenciones de chequeo de información. ¿Por qué? Porque cuando aparece un chequeador de determinado tipo de información, en particular de noticias falsas, ese chequeador no solamente está hablando del texto o de la confirmación o refutación de aquello que se ha dicho en el mensaje original, sino que además está adjudicando una suerte de premios y castigos a quienes creyeron y además compartieron esa información. Entonces el lugar del chequeador es más el lugar de un juez que distribuye culpables y no culpables o premios y castigos, y no solamente algo sobre lo literal de lo que se está corrigiendo. Pero ahí ya nos encontramos con uno de los problemas, ¿no? Porque no es que hay una confianza en el chequeador, que puede ser una organización que verifique contenidos o la organización Chequeado que tenemos acá en la Argentina. Porque vos señalás bien, junto con Ernesto Calvo, que en realidad esto del sesgo de confirmación, uno quiere confirmar lo que cree, no importa quién lo diga. De hecho, esa confianza a la que vos te referís no va de suyo. También la percepción de confianza que se tiene sobre ese emisor, que puede ser un chequeador, que puede ser una figura pública, un referente político, una institución, esa reputación se adquiere a partir de la percepción que tiene quien
es interpelado por la intervención de esa institución, actor, quien fuere. Entonces, una vez que nosotros observamos esa intervención de ese actor, que en este caso es un chequeador, podemos constatar en qué medida eso también impacta sobre la percepción que el interlocutor tiene de que ese chequeador puede estar sesgado, si la intervención va en contra de esas creencias, no solamente el sesgo, sino también la reputación de quien interviene puede bajar si el mensaje con el que interviene refuta a ese interlocutor, y además de la reputación y del sesgo, también la propia confianza en la intervención del chequeador se pone en juego. Si el chequeador interviene con algo que refuta el mensaje original y ese mensaje original convencía a ese interlocutor, también hay resistencias en términos de la confianza que se tiene sobre eso que se está chequeando. Notas al pie. La biblioteca desordenada de Radio 10. Parafraseando a Lacan, en las redes sociales, amar es darle al otro un like para que ese otro nos lo devuelva. Ustedes para este libro trabajaron sobre casos, casos puntuales. ¿Querés contarnos alguno de esos casos y qué observaron? Uno de los casos que a mí me resultan de mayor interpelación es el que en el que trabajamos sobre el chequeo, sobre 2 posteos que fueron publicados por el medio digital Infobae, en el cual se hablaba de la cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Infobae publica ese tuit hipervinculando a una noticia determinada en octubre del 2020. El posteo dice: hoy es el día con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes en la Argentina. En octubre del 2020 era imposible pensar que eso ocurriera. De hecho, el hipervínculo a la noticia que lleva eso era cuando en la provincia de Buenos Aires se habían actualizado los datos de muertes previas, y entonces se disparó ese número, pero se disparó solo por una actualización y no porque efectivamente hubieran muerto esa cantidad de gente por millón de habitantes. Ese mismo posteo se vuelve a publicar en mayo del 2021, donde efectivamente la Argentina había alcanzado la mayor cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Expusimos a encuestados a ese experimento y les preguntábamos qué sentimiento les generaba, si lo compartirían o no lo compartirían, y veíamos que en el caso de los encuestados que adherían al partido opositor, tenían una mayor intención de compartir ese posteo, porque ese posteo no solamente estaba hablando de las muertes por COVID, sino que además estaba confirmando su presunción de que el gobierno había dado una respuesta errónea, negativa y poco productiva a la pandemia. Una vez que notamos eso y que hay además menos intención en los encuestados oficialistas para compartir eso, porque les generaba disonancia, es decir, refutaba esos sesgos a los que vos te referías antes. A esos mismos encuestados después los expusimos al chequeo, ¿no? Y en los chequeos se decía que en octubre del 2020 había sido falsa la información que había circulado y en mayo del 2021 había sido verdadera. Lo que observábamos es que cuando la intervención del chequeo confirmaba, o sea, el chequeo de falso confirmaba el sentimiento, ¿no?, que confirmaba efectivamente a los votantes oficialistas compartían más el chequeo de falso que los votantes opositores. Y lo propio ocurría cuando se confirmaba aquella presunción en los votantes opositores, que tenían mayor propensión a compartir. Entonces, lo que observábamos es que no solamente se comparte más el mensaje original, sino que también se comparte más el chequeo cuando el chequeo es favorable a las creencias de quien está, del usuario o usuaria que están navegando en redes sociales, y comparte menos cuando es desfavorable, es decir, cuando refuta esas creencias. Hasta ahí uno puede pensar como que es hasta comprensible, pero la investigación que ustedes hacen
nos encontramos con dos cuestiones más, que además esto influye no solamente porque, por ejemplo, uno siempre va a querer compartir lo que uno está de acuerdo, qué sé yo, pero ya hay algo que avanza sobre que se cuidaban menos, quizás como que realmente no lo creían, porque yo puedo querer esconder algo que me contradice, pero digo, bueno, es cierto, pero acá además directamente no lo creían. Bueno, eso es una de las cuestiones. Ya ahí es como preocupante porque como que se pone en cuestionamiento todo. Bueno, en realidad eso es lo que nosotros entendemos por polarización afectiva, ¿no? Porque cuando pensamos en la polarización afectiva y qué es lo que nos acerca o nos aleja a los otros, lo que notamos es que es tal el nivel de afectación que hay en términos no solamente cognitivos, sino también emocionales cuando uno es refutado, que hay resistencias cognitivas no solamente a compartir, porque cuando uno comparte no comparte racionalmente, ¿no? Comparte afectivamente, pero no es solamente la resistencia a compartir, sino también la resistencia a querer creer algo que va muy en contra de lo que uno piensa. Porque imagínate que alguien dice, hoy hay tanta cantidad de muertes por millón de habitantes por COVID en la Argentina. Entonces uno que está en desacuerdo con ese gobierno, completa vacíos en la información y dice, claro, no te digo, si yo venía diciendo esto era una infectadura, manejaron mal y encima tienen mayor cantidad de muertes por COVID por millón de habitantes. Y después viene un chequeador que me dice, no, eso era mentira. El chequeador además me está afectando a mí, me está diciendo, lo que vos hiciste en creer eso y en compartirlo es reprobable. ¿Por qué yo voy a querer creerle a alguien que me está haciendo además un daño? Una Aleph de Libros Hecho Podcast. Notas al pie, en Radio 10. Natalia Aruguete nació en Buenos Aires, es periodista, docente e investigadora del CONICET. Es colaboradora especializada en Página 12 y en la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique. Publicó los libros El poder de la agenda, Fake News, Trolls y otros encantos, y Nosotros contra ellos, estos últimos junto a Ernesto Calvo. En Twitter es @NatiAruguete. Notas al pie, notas al pie. Más que 7 locos detrás de un gran libro. Y entramos cada vez en territorio más complejo, porque entonces volvemos a quién adjudica la verdad y cómo paramos esta cuestión, esto que también explican tan bien, ¿no? Que es displacentero que te refuten y te da satisfacción que te digan que tenés razón. Entonces, ¿quiénes son los habilitados afectivamente o emocionalmente para ser los que adjudican la verdad? Esto es entenderlo, esto es así. Digamos, lo que pasa es que la adjudicación se da por naturaleza en determinadas circunstancias, ¿no? Es natural que haya un referí en un partido de fútbol, pero sin embargo, un árbitro, sin embargo, cuando el árbitro cobre un penal o una falta que es contraria a mí, también voy a pensar que el árbitro está comprado, que está jugando para el enemigo. Y con la circulación de información, esto pasa muchísimo. Primero porque hay muchas versiones alrededor de los eventos. A nivel mediático, en las redes mucho más. Y además porque en algún punto la pandemia consolidó mucho la idea de que ya no hay un consenso absoluto alrededor de una palabra autorizada para decir algo sobre lo que suponíamos que era manifiesto. Nos enfermábamos y podíamos morir. Bueno, no había una verdad absoluta alrededor de eso. Entonces, en la producción y circulación de mensajes, esto es mucho más claro. No hay algo que diga verdades por fuera de los consensos que armamos alrededor de esas verdades y por fuera de el rol de autoridad que le damos a quienes emiten y construyen esos mensajes. Vamos a seguir complicándolo y después te voy a pedir que des un mensaje tranquilizador, pero lo vamos a hacer más complejo con los elementos que nos da la realidad, que esto lo hace más la inteligencia artificial
vino a complicarnos más las cosas. Porque aparecen imágenes que por varios momentos uno piensa que es cierto, y pasó hace unas semanas que aparece todo incorrecto, porque se difunden audios de una persona que es ilegal difundir audios privados, y después, para defenderlos, los de su espacio político dicen no, fueron creados con inteligencia artificial. Pero hay todo otro grupo que dice no, en realidad no lo crearon con inteligencia artificial. No nos vamos a meter en el tema de la ilegalidad, porque está clarísimo que difundir conversaciones privadas telefónicas es un delito, pero igual todos escuchamos esas conversaciones porque estaban en todas las redes sociales, te lo mandaban por grupos de WhatsApp. Pero están los que dicen no, se defienden, y la verdad, a mí me pasó. Yo fui de las que dije, o sea, es un delito lo que hicieron, pero esos audios son ciertos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, digamos, el uso, si fuese construido con inteligencia artificial y se metieran en la vida privada de las personas, también es ilegal, aun cuando fueran construidos con inteligencia artificial. El tema es que me parece que en el caso de la inteligencia artificial todavía tenemos el ojo puesto en el tipo de falsedades y falsificaciones que se puede hacer con la inteligencia artificial. Lo que todavía no tenemos en nuestra agenda de preocupaciones muy instalado es cómo la inteligencia artificial puede reconocer lo que empieza a circular en determinados espacios, en determinados ámbitos, en determinados barrios virtuales, y poder intervenir en esos espacios con ese conocimiento, con ese mapeo, para ver cómo intervienen, tergiversan o estimulan determinado tipo de temas de conversación. Esa es una de las cuestiones que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es la vigilancia de todo lo que está circulando a gran escala. Y otra cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial es la capacidad de crear a partir de comandos perfiles, o sea, no solamente cuentas falsas, sino crear perfiles, darles una determinada idiosincrasia a esos perfiles, combinarlos, coordinarlos y generar conversación que no necesariamente puede ser detectable por un chequeador como una información falsa, porque en realidad lo que se está haciendo es generar conversación. Si además eso se escala, puede atraer a gran cantidad de usuarios y usuarias de a pie, ¿no?, que espontáneamente se sumen a eso, pero que inicialmente se arma con mucha escala desde esos lugares. Entonces uno puede generar conversaciones que son violentas, que parecen auténticas y que ayudan a que los otros se sumen. Entonces no es solamente coordinar granjas de trolls o usar robots para aumentar la circulación solamente, sino que lo que se está haciendo es generar y crear relaciones socialmente significativas artificialmente. Notas al pie, la rayuela literaria de Radio 10. Finalmente, el conjunto de likes de un individuo es información que nos permite estimar su posición relativa respecto del universo de los otros usuarios. El motivo por el que un individuo da me gusta a una publicación en particular puede ser una incógnita. Otra de las experiencias tristes, por cierto, que estamos viviendo tiene que ver con los ataques terroristas en Israel y lo que pareciera ser que va a generar de nuevo una escalada muy violenta en el planeta. Y en base a eso me llamó la atención, me da mucha pena. Lali hizo un tuit amoroso diciendo: qué pena todo lo que está pasando, es terrible que estén muriendo niños, necesitamos paz, horrible el ataque terrorista de Israel, muy triste la situación de lo que puede pasar en Palestina. La mataron de todos lados, o sea, no hubo nadie de los más extremos, ¿no? Porque el que directamente su mensaje es: estamos en contra de la muerte y de la guerra, de los ataques terroristas y queremos la paz, era el mensaje de Lali. Uh-huh. Pero todos sentían que eran contra ellos. Uh-huh.
Y en eso ya pasamos, ya nos fuimos de los algoritmos, de los trolls, de la adjudicación. Uh-huh. Ese fenómeno, ¿cómo lo analizás? Es que en realidad una de las cuestiones que planteamos fuertemente en este libro es que no se trata de que los algoritmos y que las redes sociales creen la polarización. De hecho, en este libro nosotros trabajamos excluyentemente con experimentos de encuesta. No trabajamos con Big Data y entonces vemos si los algoritmos hicieron eso, tergiversaron para acá o movieron para allá. Eso sí lo hicimos muy fuertemente en el libro anterior, en Fake News, Trolls y otros encantos, pero en este solamente trabajamos con experimentos de encuesta, con lo cual estamos trabajando sobre confirmaciones y refutaciones y los efectos que eso tiene a nivel cognitivo y afectivo. Digo esto porque nuestra premisa, nuestra hipótesis es que nosotros estamos socialmente y políticamente polarizados, que esa polarización no es solo ideológica, sino que también es afectiva y emocional, o sea, en el sentido lo afectivo en el sentido de cómo somos afectados por eso, y que esa polarización puede magnificarse con la interacción tan desmesurada y a escala en las redes sociales. Pero nosotros estamos muy polarizados y estamos siendo muy intolerantes con el otro. Tanto es así que no logramos entender, no comprendemos cómo es que el otro pueda pensar eso distinto. ¿Viste cuando vos decías, cómo es llegar a no creerle al otro, llegar a no creerle al chequeador, no es como mucho? Bueno, es eso. Es tal el nivel de polarización que no podemos entender cómo el otro piensa así, cómo se le ocurre pensar así. Un dato que pareciera de color, pero que muestra cómo estamos socialmente polarizados. Una de las preguntas que hacíamos en estas encuestas que circularon es cuán cómodo o incómodo se sentirían si su hija se casara, o su hija o su hijo se casara con alguien que sea de otro partido. Y los niveles de incomodidad que sienten las personas si su hijo o hija se casan con... O sea, si alguien interpartidario ingresa a la familia, son desmesurados. Más del 50% se sentiría incómodo si alguien se identifica con Juntos por el Cambio e ingresa un peronista a la familia, y lo propio pasa con alguien que se identifica con el peronismo y su hija o hijo se casa con alguien de otro partido. Tremendo. Igual, si me pasara a mí con un hijo con alguien de Milei, sí reaccionaría así. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Bueno, te voy a encargar la tarea para que después de escuchar este podcast, digamos, bueno, hay esperanza. Después de estudiar todo esto, ¿alguna sugerencia, alguna conclusión de cómo podemos trabajar entre todos para disminuir este grado de polarización violento? Porque si no, está perfecto. Siempre hubo gente de Boca, de River, de Independiente, de Racing y nada. Pero esta cosa violenta. Tengo más preocupación que soluciones, en realidad. Me parece que el hecho de que nos interese el tema, de que estemos preocupados con este tema, es un avance, ¿no? O sea, empieza a ingresar a la agenda de preocupaciones. También me parece que hay mucha sofisticación de parte de quienes tienen el poder de aumentar la polarización, y está habiendo mucha adhesión a esos espacios y a esas preferencias, ¿no? A muchos nos costaba creer que eso pudiera ser que se pudiera magnificar tanto en la Argentina, y sin embargo ahora tenemos mucho temor de que eso se concrete, y es bastante posible que eso se concrete, y no tenemos todavía dimensión de las consecuencias de lo que puede ser esas posibilidades, ¿no? Pero venimos viéndolo en distintos países, más lejos o más cerca, con consecuencias tremendas y sin correrse de eso, ¿no? Digamos, volviendo a ser elegidos eventualmente esas preferencias de esos espacios de derecha. Así que no tengo muchas soluciones.
Bueno, pero ya se nos van a ocurrir. Seguramente, la resistencia siempre está. Total, bueno, muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a vos. Escuchaste Notas al Pie, un podcast original de Radio 10, conducido por Ana Correa. Producción Pablo Guayman. Coordinación de contenidos Sebastián Pedrón, Fernando Candellas, Marcelo Figueroa, Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo capítulo.